Me llamo Ethan Miller. Y el día que velaron a mi padre en un ataúd cerrado en la Iglesia Católica de San José, en Fort Collins, mi hermano rico entró tarde con la mujer que me había dejado 9 años atrás. Ella se acercó, con un perfume afilado como una cuchilla, y susurró, «Supongo que yo gané, ¿verdad? Sigues siendo pobre». No me inmuté porque sabía lo que estaba a punto de suceder. La iglesia olía a lirios y a café quemado. Alguien había colocado esas grandes urnas plateadas en el salón de confraternidad. Demasiado temprano, como si la cafeína pudiera remendar el duelo. Afuera, el aire de Colorado tenía esa crudeza limpia, del tipo que te hace picar la nariz en cuanto sales del coche. Dentro, todo eran sonidos ahogados, abrigos rozándose, la tos suave que la gente emite cuando no sabe dónde poner las manos. El crujido de los viejos bancos de madera mientras la gente se acomodaba. Sara estaba a mi lado, sus dedos cálidos entre los míos. Mi esposa, de 49 años, de mirada tranquila, el tipo de mujer que no siente el silencio solo porque está ahí. Llevaba un sencillo vestido negro y un abrigo de lana que tenía desde hacía años. Sin joyas ostentosas, sin actuación. Mi madre estaba sentada 2 bancos más adelante, con los hombros encorvados, mirando al frente como si, de tanto mirar, pudiera cambiar lo que había sucedido. Papá, Robert Miller, había muerto a los 82 años. El corazón, rápido, dijeron. Una bendición, dijeron. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la gente dice una bendición cuando no sabe qué más decir. Y entonces se abrieron las puertas traseras. Una ráfaga de frío se coló con ellas, y con ella llegó Michael. Mi hermano, Michael Miller, de 58 años, consultor tecnológico, asesor de startups, cualquier título que sonara mejor en un día determinado, caminó por el pasillo central como si fuera el dueño del edificio. Llevaba un traje oscuro que le quedaba demasiado bien para ser de confección y sus zapatos brillaban como si los hubiera lustrado en el aparcamiento. No se apresuró, no agachó la cabeza, no parecía un hombre que venía a enterrar a su padre. Parecía un hombre que llegaba a una gala benéfica. Jessica iba de su brazo. Jessica Pierce, ahora de 52 años, la mujer con la que casi me caso. Un vestido negro que probablemente costó más que mi primer coche, el pelo peinado de esa manera natural que lleva una hora, los labios del color de las rosas secas. Siempre se le había dado bien aparentar que pertenecía a habitaciones que ella no había construido. Las cabezas se giraron. Sentí la onda expansiva a través de los bancos, como una corriente de aire repentina que se mueve entre la hierba alta. Los susurros comenzaron de inmediato. Ese es Michael. ¿Ha venido? Claro que sí. ¿Quién es esa que va con él? Y luego, más bajo, más malicioso. Ethan también está aquí. Oí que sigue en el ayuntamiento. Michael siempre cae de pie. La vieja sensación familiar intentó subírseme a la garganta. Esa que dice, eres el hombre más pequeño en la historia de tu propia familia. Me la tragué. Ya no tenía 45 años. Ya no estaba en mi cocina viendo cómo mi vida se rompía como un plato al caer. Michael se detuvo al final de nuestro banco. Me miró como si estuviera tachando un punto de una lista. Ethan murmuró, lo suficientemente educado para estar en una iglesia. Gracias por venir. Extendió la mano, firme, segura, como si fuéramos socios de negocios. La miré fijamente un segundo de más. No por dramatismo, sino por costumbre. Mi cuerpo todavía recordaba lo que esa mano me había quitado. Luego se la estreché una vez y la solté. Mamá me lo pidió, dije. La sonrisa de Michael se tensó. Claro. Jessica se inclinó, sus ojos recorriendo primero a Sara, evaluándola rápidamente como solía escanear una habitación, y luego se posaron en mí. Vi el destello de reconocimiento seguido de esa pequeña elevación en la comisura de su boca. La misma expresión que tenía hacía 9 años cuando dejó mi anillo de compromiso en la encimera como si devolviera algo que no le quedaba bien. Ha pasado mucho tiempo, dijo. El agarre de Sara en mi mano no cambió. No apretó más fuerte. Simplemente se quedó ahí, como una mano firme en la parte baja de la espalda cuando vas a bajar de la acera. No lo suficiente, dije en voz baja. Jessica soltó una risa suave, como si hubiera contado un chiste.
Sigues resentido. No estoy resentido, dije. Estoy despierto. La mandíbula de Michael se tensó una vez. Eso no le gustó. Michael prefería las emociones que se podían gestionar. Las mías, no las suyas. La voz del sacerdote comenzó, suave y experimentada. La gente se levantó, se sentó, se arrodilló, se volvió a levantar. Todos los movimientos, todo el ritual. Mi mente entraba y salía de las palabras. Observé cómo temblaba el hombro de mamá cuando el coro cantó Amazing Grace. Observé a Sara inclinarse para pasarle un pañuelo sin hacer un espectáculo de ello. Y observé a Michael. No rezó. No se secó los ojos. No dejaba de mirar su teléfono en su regazo, el pulgar moviéndose en trazos cortos e impacientes. En un momento dado, se inclinó hacia Jessica y le susurró algo que la hizo asentir rápidamente, con una sonrisa demasiado brillante para un funeral. Cuando terminó el servicio, la gente se dirigió al salón de confraternidad como siempre. Café, galletas, conversaciones triviales sobre el dolor. Es con lo que la gente de nuestra edad creció. Te presentas, comes algo aunque no tengas hambre, cuentas una historia sobre la persona que se ha ido y, por un momento, la haces vivir de nuevo en una frase. El salón de confraternidad era cálido, demasiado cálido. El café olía barato y fuerte. Platos de papel, galletas compradas. Alguien había traído una cazuela que permanecía intacta al final de la mesa porque nadie quiere ser el primero en servirse en un funeral. Me quedé con Sara cerca del fondo, dejando que la gente se acercara a mamá, dejando que recibiera sus condolencias. Antiguos clientes de la ferretería de papá, un contratista jubilado, un vecino de su calle sin salida, hombres con manos callosas y mujeres con peinados cuidados. Un hombre alto con una chaqueta azul marino se me acercó con una sonrisa lenta y respetuosa. ¿Ethan Miller?, preguntó. Sí, dije con cautela. En un funeral, no sabes si las siguientes palabras serán de amabilidad o un nuevo recordatorio de lo que no das la talla. Extendió la mano. Tom Reyes, de la Junta de la Autoridad de Vivienda. Solo quería decir que tu padre era una institución en esta ciudad, y aprecio lo que has hecho por el proyecto de East Mulberry. Esas familias por fin tienen estabilidad. Su apretón de manos era firme. No ostentoso. Firmeza de hombre trabajador. Gracias, dije, y lo decía en serio. Fue un esfuerzo de equipo. Detrás de Tom, vi la cabeza de Jessica girarse bruscamente hacia nosotros. Michael se volvió, entrecerrando los ojos como si intentara recordar por qué ese nombre era importante. Tom continuó. Nos reunimos el mes que viene para la siguiente fase. Me pondré en contacto. Y Ethan, en serio, gracias. Cuando se alejó, el aire a mi alrededor se sintió diferente, como si la habitación hubiera cambiado un grado. Jessica se acercó, sus tacones repiqueteando en las baldosas. Michael la seguía medio paso por detrás, como si no quisiera pero no pudiera evitarlo. Vaya, dijo Jessica, alargando la palabra. Mírate. Sigues con tus proyectitos. Podía oler su perfume de nuevo. Floral, caro, penetrante. Me transportó directamente a una noche de hacía 9 años, cuando ese olor estaba en mi almohada después de que ella se fuera con su maleta. Y sigues conduciendo ese coche tan práctico, añadió, mirando hacia el aparcamiento como si ya lo hubiera comprobado. Conduzco lo que es de fiar, dije. No compro cosas para convencer a la gente. Su sonrisa vaciló, solo un poco. No porque mis palabras fueran crueles, sino porque no aterrizaron donde ella quería. Me quería a la defensiva, avergonzado, pequeño. Michael se inclinó ligeramente, con la voz baja. ¿Desde cuándo estás en juntas con gente como esa? Le miré. Le miré de verdad. El traje era perfecto, pero la piel alrededor de sus ojos estaba cansada. Su sonrisa era una máscara que había llevado demasiado tiempo. Desde que dejé de intentar impresionar al público equivocado, dije. Los ojos de Jessica se afilaron. Entonces, supongo que yo gané, ¿verdad? Susurró lo suficientemente cerca como para que su aliento me rozara la oreja. Sigues siendo pobre. Por medio segundo, se me oprimió el pecho.
No porque las palabras fueran nuevas, sino porque mi cuerpo recordaba la vieja herida. Entonces oí el sollozo silencioso de mamá detrás de nosotros. Sentí la presencia de Sara a mi lado, firme, real, y algo dentro de mí se asentó. Me volví y encontré la mirada de Jessica. Ni enfadado, ni suplicante, simplemente sereno. Depende de lo que creas que cuesta ganar, dije. Frunció el ceño. No lo entendía. Y ese era el punto. Porque hace 9 años, pensé que perderla significaba que lo había perdido todo. No sabía que estaba a punto de ganar el tipo de vida que nadie podría quitarme, sin importar lo ricos que parecieran al entrar en una habitación. Hace 9 años, tenía 45 y estaba convencido de que mi vida ya estaba trazada. Vivía en una modesta casa de una planta en el lado sur de Fort Collins, a 10 minutos del ayuntamiento. Revestimiento beige, una valla blanca que necesitaba una mano de pintura. Un césped que cortaba yo mismo cada sábado por la mañana antes de que el sol subiera demasiado. No era lujoso, pero era sólido, como la vida que creía estar construyendo. Trabajaba como ingeniero civil para la ciudad, especializado en mantenimiento de infraestructuras, drenaje de aguas pluviales, repavimentación de carreteras, inspecciones de puentes, las cosas poco glamurosas. El tipo de trabajo que nadie nota hasta que falla. Mi salario era estable. $72,000 al año, buenos beneficios, una pensión que entendía y en la que confiaba. Nunca había dejado de pagar una hipoteca. Jessica solía decir que esa era una de las cosas que le gustaban de mí. Eres fiable, me dijo en nuestra tercera cita, cuando esa palabra todavía sonaba como un cumplido. Jessica Pierce tenía 43 años entonces, gerente de marketing en una firma regional del centro. Vestía elegante incluso los viernes informales, siempre tenía un evento de networking al que ir. Siempre tenía su teléfono boca abajo sobre la mesa como si pudiera vibrar con algo importante en cualquier momento. Hablaba mucho de impulso, de mover la aguja, de cómo Fort Collins estaba bien, pero quizás no para siempre. Nos conocimos a través de amigos comunes en una cervecería en College Avenue. Se rió de mis chistes secos. Me gustaba cómo se inclinaba cuando escuchaba, como si quisiera estar allí. Salimos durante 2 años antes de que le pidiera matrimonio. Se lo pedí en una tranquila caminata cerca del embalse de Orseto-Hot. Sin multitudes, sin un fotógrafo escondido entre los arbustos, solo el viento, el agua y un anillo para el que había ahorrado durante 6 meses. $2,800. Recuerdo haber pensado que era la mayor cantidad de dinero que había gastado en algo que cabía en mi bolsillo. Lloró cuando dijo que sí. Me aferré a ese recuerdo durante mucho tiempo después de que todo se desmoronara. Quizás demasiado tiempo. Mi hermano Michael ya era una presencia en nuestra relación para entonces, lo notara yo o no. Michael siempre había sido más grande que la vida. 4 años mayor, más ruidoso, más rápido. Había construido su negocio de consultoría tecnológica, aprovechando la ola de empresas desesperadas por modernizarse. Hablaba en cifras y acrónimos que no me molestaba en aprender. Vivía en el centro, en un apartamento de cristal y acero, y conducía un coche que hacía que mis vecinos levantaran la vista cuando pasaba ralentizando. Las cenas familiares cambiaban cuando Michael estaba cerca. Papá, Robert Miller, se enderezaba un poco cuando Michael entraba, preguntaba sobre negocios, sobre lo que venía después. Nunca me preguntaba sobre alcantarillas o sistemas de drenaje. Cuando intentaba explicar un proyecto, sus ojos se vidriaban lo suficiente como para hacerme saber que estaba esperando a que Michael interviniera de nuevo. Eres inteligente, Ethan, me dijo papá una vez, mientras revolvía los guisantes en su plato. Simplemente no entiendo por qué te conformas. Conformarse. Esa palabra se alojó en mi pecho y nunca se fue del todo. Jessica se daba cuenta de todo. Siempre lo hacía. La forma en que Michael dominaba la sala. La forma en que la gente se inclinaba hacia él cuando hablaba. La forma en que papá sentía como si Michael estuviera diciendo algo profundo, incluso cuando solo estaba hablando más alto. Es impresionante, dijo Michael una vez, mirando a Jessica de arriba abajo como si estuviera evaluando un coche. Tienes buen gusto, hermanito. Me reí para quitarle importancia. Confiaba en mi hermano. Confiaba en mi prometida. Eso es lo que hace la gente como yo.
Asumimos la lealtad hasta que se demuestre lo contrario. La cena de compromiso fue cuando el suelo realmente empezó a agrietarse. Habíamos elegido un pequeño restaurante italiano en el distrito de Old Town. Manteles de cuadros rojos, velas, un lugar donde el camarero te llamaba amigos. Solo los padres, Michael y Jessica. Nada lujoso. Michael llegó 20 minutos tarde, por supuesto, hizo un espectáculo de disculparse, pidió la botella de vino más cara sin preguntar qué querían los demás. Habló de la adquisición de una startup, de calcular el momento de la salida, de cómo el dinero era solo una herramienta. Jessica lo observaba como si fuera una charla de hecha persona. Mamá me llevó aparte cerca del baño. Vigila esto, dijo en voz baja. Ya sabes cómo es tu hermano. Sonreí. Solo está siendo el mismo. Las madres ven patrones. Los hijos fingen no verlos. En los meses siguientes, el nombre de Michael apareció en nuestras conversaciones más de lo que debería. Michael cree que el mercado inmobiliario va a cambiar. Michael dice que debería investigar la consultoría de marca en lugar de quedarme donde estoy. Michael dice que estás mal pagado para tu nivel de habilidad. Cada vez sonaba inofensivo, consejos, preocupación, ánimo. Hasta la noche en que Jessica dejó su teléfono en la mesa de centro. Se había ido a duchar. El vapor empañaba el espejo del baño. El sonido del agua llenaba el apartamento. Su teléfono se iluminó con una vista previa de un mensaje de Michael: no puedo dejar de pensar en anoche. Se me cayó el estómago tan rápido que pensé que iba a vomitar. Me dije a mí mismo que había una explicación, un malentendido, algo estúpido e inocente. Cogí el teléfono. No había nada inocente en lo que leí. Meses de mensajes, planes, bromas a mi costa, reuniones programadas para cuando yo estaba en el trabajo inspeccionando alcantarillas o en reuniones del ayuntamiento. Fotos que no repetiré, promesas, futuros. Un mensaje se grabó a fuego en mi memoria: siempre ha sido la decepción de la familia. Te mereces más que eso. Cuando Jessica salió envuelta en una toalla, sonriendo como si todo estuviera bien, yo estaba sentado en el sofá con su teléfono en la mano. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Se quedó helada. El agua goteaba de su pelo a la alfombra. Luego su rostro cambió. No culpa, alivio. 5 meses, dijo. Desde el cumpleaños de tu padre. La habitación se quedó en silencio. ¿Por qué?, pregunté. Se sentó frente a mí como si estuviera a punto de negociar un contrato. Estoy cansada de presupuestar, dijo. Cansada de esperar. Michael puede darme la vida que quiero. ¿Eres seguro, Ethan? Pero la seguridad ya no es suficiente. Lo dijo con calma, como si fuera obvio. Cuando llamé a Michael al día siguiente, no negó nada. Así funciona el mundo, dijo, riendo. El fuerte toma lo que quiere. 2 semanas después, lo hicieron público. Fotos, vacaciones, sonrisas demasiado amplias para ser reales. Papá me dijo que siguiera adelante. Mamá lloró. Dejé de dormir. Durante meses, iba a trabajar vacío por dentro. Mis estudiantes, los becarios que supervisaba, lo notaron. Un chico se quedó hasta tarde una tarde y dijo: ¿Está bien, señor Miller? Se le ve cansado. Esa era la palabra de nuevo. Cansado. Y solo. Pero también fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente dejó de romperse y comenzó a endurecerse. Durante mucho tiempo después de que Jessica se fuera, me movía por mis días como si estuviera bajo el agua. Me despertaba antes de la alarma y miraba el techo, contando las tenues grietas que nunca antes había notado. Iba a trabajar, asentía en las reuniones, firmaba los programas de mantenimiento y conducía a casa sin recordar el trayecto. La comida perdió su sabor. Las tardes se alargaban eternamente. Las noches pasaban en fragmentos delgados e inquietos. La gente me decía que el tiempo ayudaría. Lo que no me dijeron es que el tiempo no cura por sí solo. Tienes que darle algo con lo que trabajar. Lo primero que reconstruí fue mi rutina. Dejé de ir directamente a casa después del trabajo. Me apunté a un pequeño gimnasio en el extremo norte de la ciudad. Nada lujoso, colchonetas de goma, mancuernas desconchadas,
Un par de jubilados que asentían a todo el mundo como si te hubieran estado esperando todo el día. Corría hasta que me ardían los pulmones. Levantaba pesas hasta que me temblaban los brazos. El dolor físico era más fácil de manejar que el silencioso. El trabajo se convirtió en mi ancla. Me ofrecí voluntario para proyectos que nadie quería. Reemplazos de emergencia de alcantarillas después de fuertes lluvias, inspecciones de fin de semana, largas tardes revisando planos. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de mantenerme en pie. Y lentamente, casi sin darme cuenta, empecé a aprender de nuevo. Un compañero de trabajo mencionó las propiedades de alquiler una tarde mientras estábamos sobre un juego de mapas de drenaje. ¿Has pensado alguna vez en comprar un dúplex?, preguntó. El trabajo en la ciudad es estable, pero el dinero así trabaja mientras duermes. Al principio me reí. Los bienes raíces sonaban como algo de lo que Michael presumiría en una cena. Pero la idea se quedó. Pasé las noches leyendo en lugar de navegar por Internet. Libros sobre flujo de caja, inversión a largo plazo, gestión de riesgos. Títulos aburridos que no prometían milagros. Eso me gustó. Ya no confiaba en nada que prometiera milagros. 6 meses después, compré mi primer dúplex en las afueras de la ciudad. Ladrillo beige. Un lado alquilado, el otro vacío. Puse casi cada dólar que tenía de sobra en el pago inicial. Pinté la unidad vacía yo mismo los fines de semana. Arreglé grifos que goteaban. Aprendí la diferencia entre una reparación barata y una inteligente. No se lo dije a nadie. Ni a mis padres, ni a mis amigos, y ciertamente no a Michael. Ese primer año, nada fue fácil. Un inquilino se saltó el alquiler y desapareció. Un calentador de agua se estropeó a las 2 de la mañana. Una vez me senté en el suelo de la cocina, con los papeles esparcidos a mi alrededor, preguntándome si había cometido un terrible error. Ese fue mi primer punto bajo. Recuerdo estar sentado en mi coche después, con el motor apagado, la frente apoyada en el volante. La farola de afuera parpadeaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Algo sobre Michael apareciendo en una revista de negocios local. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ira. Sentí claridad. La vida de Michael era ruidosa. La mía no necesitaba serlo. Vendí una inversión que no estaba funcionando. Asumí la pérdida, me quedé con el dúplex, aprendí del error en lugar de ocultarlo. Esa decisión me salvó más tarde. Mientras Michael publicaba fotos de conferencias y bares en azoteas, yo pasaba las tardes cuadrando hojas de cálculo y los fines de semana recorriendo propiedades con una cinta métrica en el bolsillo. Mientras él hablaba de salidas, yo hablaba con fontaneros, electricistas e inquilinos que solo querían que las cosas funcionaran. Pasaron 2 años así. Luego 3. Compré otra propiedad. Luego un pequeño edificio de 4 unidades. Nada llamativo, limpio, funcional, cerca de las líneas de autobús y de los supermercados. Lugares que la gente podía permitirse sin ahogarse. En el trabajo, fui ascendido a ingeniero jefe en un proyecto de corredor de reurbanización, carreteras, drenaje, acceso peatonal. Ahora veía la ciudad desde un ángulo diferente. No solo cómo mantenerla, sino cómo crecía. Fue entonces cuando la idea encajó. No solo era bueno arreglando cosas. Era bueno haciéndolas durar. Formé Urban Works Miller en silencio, una LLC con un escritorio prestado en un espacio de oficina compartido y un banquero que confiaba más en los números que en el carisma. Empezamos poco a poco, rehabilitando propiedades antiguas, asociándonos con la ciudad en mejoras de infraestructura, trabajando con cooperativas de crédito locales en lugar de perseguir a grandes inversores. El dinero empezó a aparecer. No de golpe, no ruidosamente, sino de forma constante. Por esa misma época, la voz de Michael cambió cuando llamaba a mamá. Ella no me contaba mucho, pero podía oírlo entre líneas. Contratos que tardan más, acuerdos que se caen, problemas de calendario, dijo una vez, como si estuviera repitiendo sus palabras. No celebré eso. No lo necesitaba. Para cuando Michael empezó a preocuparse por la imagen, yo había dejado de preocuparme por la supervivencia. Y para cuando se dio cuenta de que me estaba moviendo de manera diferente,
Yo ya estaba demasiado lejos para explicárselo. Para cuando cumplí 50 años, el dinero había dejado de ser lo más ruidoso en mi vida. No fue porque tuviera mucho, aunque para entonces lo tenía. Fue porque finalmente entendí para qué servía. Urban Works Miller no explotó de la noche a la mañana. No hubo un momento viral. No hubo titulares en las pantallas. Lo que sucedió en cambio fue más silencioso y sólido. Los proyectos se cerraban a tiempo. Los inquilinos se quedaban más tiempo. Los prestamistas devolvían mis llamadas. Los inspectores dejaron de mirar 2 veces mi papeleo porque ya sabían cómo sería. Empecé a comprar cosas que no impresionan a los extraños pero que te calman los nervios cuando las posees. Un terreno cerca de una línea de autobús, un pequeño edificio de consultorios médicos alquilado a una clínica familiar, un centro comercial anclado por un supermercado con una farmacia y una barbería que llevaba allí 20 años. El tipo de lugares que la gente todavía necesita cuando la economía tropieza. No cambié mi casa, no mejoré mi coche. Seguía conduciendo el mismo Ford Explorer que había tenido desde los 40 porque funcionaba sin problemas y nunca me sorprendía. Seguía desayunando en el mismo diner en Mason Street todos los viernes. 2 huevos fritos, tostada de centeno, café solo. La camarera, Carla, conocía mi pedido y nunca preguntaba si quería más café. Simplemente lo traía. Esa era mi versión del éxito. Predecible, aburrido, pacífico. Por esa época, la ciudad me invitó a participar en un comité asesor de vivienda. Un trabajo no remunerado y poco agradecido que consistía principalmente en sillas plegables y largas reuniones. Dije que sí de todos modos, no porque se viera bien, sino porque había vivido lo suficiente como para saber dónde se toman las decisiones reales. Ahí es donde conocí a Sarah Carter. Dirigía una organización sin fines de lucro centrada en la vivienda para la fuerza laboral, maestros, enfermeras, comerciantes, gente como la que había mantenido a Fort Collins en funcionamiento mientras otros perseguían escenarios más grandes. Sarah no era ruidosa. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, era sobre resultados, no sobre méritos. Después de una reunión, terminamos caminando juntos hacia el aparcamiento bajo un cielo que parecía que iba a nevar. Siempre preguntas sobre el mantenimiento a 10 años vista, dijo. La mayoría de la gente no lo hace. Las cosas se rompen si las ignoras el tiempo suficiente, respondí. Sonrió. No del tipo educado, del tipo real. Empezamos a tomar café después de las reuniones, luego cenas, luego paseos donde hablábamos de trabajo y de padres y de lo que se sentía al reconstruir algo después de que se viniera abajo. Le conté sobre Jessica desde el principio, sobre Michael, pero sobre el dinero, esperé. Esperé hasta saber que no importaría. Sarah escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, el dinero no me asusta, Ethan. El ego sí. Supe entonces que no se iría a ninguna parte. Mientras mi vida se asentaba en algo sólido, la de Michael hacía lo contrario. Me encontré con él una tarde fuera del juzgado del condado. Estaba paseando cerca de los escalones, con el teléfono pegado a la oreja, la voz baja pero urgente. No, hoy no, siseó. Te dije que el próximo trimestre. Me vio y se quedó helado, se arregló la chaqueta, sonrió como si no pasara nada. Ethan, dijo. No sabía que trabajabas por aquí. Lo hago, dije. Todos los días. Se rió un poco demasiado fuerte. ¿Sigues currando, Siguiendo construyendo, repliqué. Miró mi coche, luego a mí. ¿Has pensado en cambiarlo? Miré su coche elegante y caro, aparcado torcido como si no le importara dónde caía. No compro cosas que me pongan nervioso, dije. No supo qué hacer con eso. Un año después, Urban Works Miller cerró su proyecto más grande hasta la fecha, una reurbanización de uso mixto que la ciudad había estado gestando durante una década. Mejoras de infraestructura, unidades asequibles, contratos de arrendamiento a largo plazo. Nada llamativo, todo útil. En la inauguración, una concejala me estrechó la mano y dijo, este es el tipo de trabajo que la gente recuerda. Le creí. Me casé con Sarah 6 meses después. Ceremonia pequeña. Amigos cercanos.
Mi madre lloró, del tipo bueno de lágrimas. Michael no asistió. Jessica envió una tarjeta con una nota corta y una firma que parecía apresurada. No la guardé. Para cuando la salud de mi padre empezó a fallar, mi vida estaba llena de maneras que nunca antes lo había estado. Un trabajo que importaba, un matrimonio que se sentía como una sociedad, noches en las que dormía de un tirón sin despertarme preguntándome qué había perdido. No sabía entonces que todo ello, cada elección silenciosa, cada decisión aburrida, estaba a punto de ser pesado en un momento público. Pero estaba preparado para ello. Sara no se enamoró de mi currículum. Eso importaba más de lo que ella nunca sabrá. Nos conocimos en salas con luz fluorescente, sillas plegables y mala acústica. Largas reuniones donde la mitad de la gente hablaba solo para oírse hablar. Me fijé en Sara porque ella no lo hacía. Tomaba notas. Hacía preguntas que comenzaban con, ¿cómo afecta esto a las personas que ya viven aquí? Recordaba nombres. Hacía seguimiento. La primera vez que tomamos un café, fue en un pequeño local de College Avenue que tostaba sus granos demasiado oscuros y ponía la misma lista de reproducción de folk una y otra vez. Ella pidió té. Yo pedí café. Nos sentamos junto a la ventana y vimos cómo la nieve se deslizaba del toldo en pegotes húmedos. Entonces dijo, removiendo su taza, ¿siempre estás tan preparado para las reuniones? Para la vida, querrás decir. Pensé en eso, en lo poco preparado que me había sentido la noche en que Jessica se fue. En cómo la preparación se había convertido lentamente en mi armadura. Aprendí por las malas, dije. Sara no insistió. Nunca lo hacía. Tenía una forma de dar espacio a la gente sin desaparecer de la conversación. Es una habilidad rara, especialmente en personas que dirigen organizaciones. Salimos lentamente. Sin grandes gestos, sin fines de semana vertiginosos. Dimos paseos, cocinamos cenas, asistimos a eventos comunitarios donde a nadie le importaba qué tipo de coche conducías. Conoció a mi madre desde el principio y le trajo un pan de plátano que todavía estaba caliente. A mamá le gustó de inmediato. Eso debería haberme asustado. No lo hizo. No le hablé del dinero a Sara al principio. No porque lo estuviera ocultando, sino porque necesitaba saber algo antes de decirlo en voz alta. Necesitaba saber quién era ella cuando no había nada que sopesar. 6 meses después, sentados en la mesa de mi cocina con las ventanas abiertas y el olor a lluvia entrando, se lo conté todo. Las propiedades, la empresa, los alquileres a largo plazo, la forma en que mi patrimonio neto había superado una línea que nunca pensé que cruzaría. Ella escuchó. Luego se encogió de hombros. Vale, dijo. ¿Algo de eso cambia quién eres en la cena? No, dije. Entonces no cambia nada para mí. Ese fue el momento en que dejé de prepararme para el impacto. Nos casamos 2 años después. Ceremonia pequeña en un centro comunitario local. Sillas plegables, de nuevo. Mi madre lloró. Sara se rió cuando olvidé mis votos a la mitad y me susurró la última línea. No nos fuimos de luna de miel a un lugar exótico. Condujimos hasta Steamboat Springs y alquilamos una cabaña, cocinamos nuestras propias comidas, dormimos hasta tarde. La vida se asentó en un ritmo que se sentía ganado. Sara asumió más responsabilidades en su organización sin fines de lucro. Yo continué expandiendo Urban Works Miller, con cuidado. Sin atajos, sin deudas que me quitaran el sueño. Hablábamos de valores más que de metas. Sobre cómo queríamos que se sintieran nuestros días cuando tuviéramos 60, 70 años. Por esa época, empecé a oír el nombre de Jessica de nuevo. No de ella, de mi madre. Le va bien, dijo mamá una vez, vacilante. Al menos eso es lo que ella dice. No hice preguntas. Entonces mi padre murió. La llamada llegó un martes por la mañana. Sara estaba calificando propuestas de subvenciones en la mesa de la cocina. Respondí el teléfono, escuché y sentí que algo se cerraba silenciosamente dentro de mí. No era el dolor como lo muestran las películas. Más bien el final de una larga discusión que nunca ganaste realmente. En el funeral, fue Sara quien se quedó cerca de mi madre, quien le rellenó el café, quien la acompañó a una silla cuando le temblaron las rodillas.
Jessica observó eso desde el otro lado de la habitación. Lo vi en sus ojos antes de que me hablara. La comparación comenzando, las viejas matemáticas fallándole cuando se inclinó y susurró, yo gané, ¿verdad? Estaba haciendo una pregunta que se había estado haciendo a sí misma durante 9 años. Y ya sabía que la respuesta la asustaba. Jessica hizo su pregunta como si estuviera terminando una frase que había comenzado años atrás. Entonces, supongo que yo gané, ¿verdad? Dijo de nuevo, esta vez más bajo. Sigues siendo pobre. Por un momento, el salón de confraternidad se desvaneció en un ruido de fondo. El tintineo de las tazas, el bajo murmullo de las voces, el traqueteo del viejo calentador al encenderse. Lo que se quedó conmigo fue la expresión de su rostro. No era de suficiencia, ni de crueldad. Era de incertidumbre. No le respondí de inmediato. Esa pausa hizo más que cualquier insulto. Michael se movió a su lado, la irritación cruzando su rostro. Odiaba las pausas. Las pausas significaban pérdida de control. Jessica dijo, tenso. No es el momento. Ella no lo miró. Sara estaba medio paso detrás de mí, con una mano apoyada ligeramente entre mis omóplatos. Sin apretar, solo ahí. Como un ancla que no notas hasta que las aguas se agitan. Nunca lo vi como ganar o perder, dije finalmente. Lo vi como una elección. Jessica se burló, pero no había convicción detrás. Es fácil decirlo cuando sigues conduciendo el mismo coche. Conduzco lo que funciona, repliqué. Dejé de comprar cosas para demostrar algo hace mucho tiempo. Michael soltó un bufido. Siempre te encantó fingir que el dinero no importaba. Importa, dije. Simplemente no de la manera que tú crees. Antes de que pudiera responder, la voz de mi madre se alzó detrás de nosotros, débil pero firme. Ethan. Me giré. Estaba de pie con un hombre que reconocí de inmediato. Tom Reyes, de la Autoridad de Vivienda. Tenía la chaqueta sobre el respaldo de una silla, las mangas arremangadas como si hubiera estado trabajando toda la mañana. Siento interrumpir, dijo Tom, asintiendo hacia Michael y Jessica con educada indiferencia. Quería despedirme antes de irme. Por supuesto, dije. Tom me estrechó la mano de nuevo, esta vez con más firmeza. Lo decía en serio antes. Ese proyecto de East Mulberry. Esas familias estaban al límite. Lo estabilizaste sin expulsar a nadie. Eso es raro. Algunas conversaciones cercanas se silenciaron. La gente se inclinó sin darse cuenta. Hiciste lo correcto por esta ciudad, continuó Tom. Tu padre habría estado orgulloso. Las palabras cayeron con más peso que cualquier cosa que Jessica hubiera dicho en todo el día. Michael abrió la boca y la cerró. Había dado un paso adelante instintivamente, como si ese momento le perteneciera por defecto. No era así. El rostro de Jessica palideció un poco. Por el rabillo del ojo, vi que el teléfono de Michael se iluminaba. Lo miró, apretando la mandíbula. Se dio la vuelta, caminando hacia el pasillo. Ahora no masculló en el receptor. Te dije que después de hoy. Jessica lo vio irse, la confusión extendiéndose por su rostro. Sara se inclinó hacia mi madre, hablando en voz baja. Sentémonos un minuto. No tienes que estar de pie. Mamá asintió agradecida. Mientras Sara la guiaba a una silla, Jessica notó algo más. La forma en que la gente le sonreía a Sara. La forma en que le agradecían por ayudar. La forma en que se movía por la habitación como si perteneciera allí, sin esforzarse. Jessica me miró de nuevo, con ojos inquisitivos. Realmente no te importa, dijo, casi como una acusación. Nada de esto. Pensé en las noches que no podía dormir. El dúplex con el calentador de agua roto, el brillo de la hoja de cálculo a las 2 de la mañana. Los años en los que nadie aplaudió. Me importó, dije. Simplemente no la carrera que tú estabas corriendo. Michael reapareció, con el rostro tenso, la sonrisa desaparecida. Evitó mi mirada. Jessica tragó saliva. ¿Y qué? ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Negué con la cabeza. No. Dejé de competir hace 9 años.
Empecé a construir una vida en la que realmente pudiera vivir. Ella me miró fijamente y en ese momento lo vi claramente. La comprensión asentándose de que había estado persiguiendo el ruido, confundiendo el movimiento con el progreso. Espero que encontraras lo que querías, dijo en voz baja. Lo hice, respondí. Con el tiempo. Asintió una vez, como alguien que concede un punto que ha discutido durante demasiado tiempo. Luego siguió a Michael hacia la puerta, sus tacones repiqueteando más rápido que antes. La habitación exhaló. Sara volvió a mi lado, deslizando su mano en la mía. Mi madre me miró, con los ojos cansados pero cálidos. Se equivocó contigo, dijo. Tu padre. Lo supo al final, pero no sabía cómo decirlo. Le apreté la mano. Está bien. Mientras la gente comenzaba a irse, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No triunfo, no venganza. ¿Cierre? El aparcamiento estaba casi vacío cuando Sara y yo finalmente salimos. El cielo se había vuelto de ese gris plano de colorado que precede a la nieve, y el aire olía a limpio, casi metálico. Me quedé un momento con las manos en los bolsillos del abrigo, escuchando el crujido de la grava bajo nuestros zapatos y el zumbido lejano del tráfico en College Avenue. Se sentía extraño lo silencioso que estaba todo después de una habitación llena de voces, juicios y vieja historia. Sara buscó mi mano. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, y esta vez no fue automático. Sí, de verdad que sí. Condujimos a casa sin hablar mucho. El calentador se encendía y apagaba. El motor del Ford zumbaba de forma constante, como siempre. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, la luz del porche se encendió automáticamente, cálida contra el frío. Predecible, fiable, las cosas que había aprendido a valorar. Esa noche, después de que Sara se durmiera, me senté solo en la mesa de la cocina. No encendí la televisión. No revisé mi teléfono. Simplemente me quedé allí, con las manos alrededor de una taza de té, pensando en la extraña simetría de todo. 9 años antes, me había sentado en ese mismo lugar mirando un anillo de compromiso sobre la mesa, convencido de que mi vida se había derrumbado sobre sí misma. Había pensado que me habían rechazado porque no era suficiente, no ganaba suficiente, no brillaba suficiente, no me movía lo suficientemente rápido. Lo que no había entendido entonces era que perder a Jessica no había sido un veredicto sobre mi valía. Había sido una liberación. Michael y Jessica habían seguido persiguiendo vidas más ruidosas, habitaciones más grandes, victorias más rápidas. Por lo que supe más tarde, a través de la familia, a través de comentarios de segunda mano, nunca dejaron de correr del todo. Los contratos de Michael se hacían cada vez más cortos. Jessica seguía cambiando de trabajo, de ciudad, de objetivos, siempre a un paso de lo que viniera después. No les deseaba ningún mal. No sentí satisfacción al enterarme de sus luchas. Simplemente me sentí en paz. Sara y yo construimos algo más tranquilo. Mañanas con café y el periódico. Días de trabajo que terminaban sin temor. Tardes en las que no pasaba nada dramático. Y ese era exactamente el punto. Hablábamos del futuro, no en términos de mejoras o estatus, sino en términos de tiempo, a quién ayudaríamos, dónde nos arraigaríamos. Urban Works Miller siguió creciendo, lento y constante. Los proyectos terminaban, los barrios mejoraban, las familias se quedaban. Cuando la gente me agradece ahora, no es porque los haya impresionado. Es porque sus vidas son un poco más fáciles. Eso importaba. A veces la gente me pregunta si alguna vez pienso en cómo habría sido mi vida si Jessica no se hubiera ido. Lo hago, brevemente. Luego imagino la versión de mí mismo que habría pasado años tratando de mantenerse al día con las expectativas de otra persona. No cambiaría la vida que tengo ahora por nada. La verdad es que la mejor venganza no es la humillación ni el desquite. Es vivir lo suficientemente bien como para que las personas que una vez dudaron de ti no tengan nada con que medirte. Es elegir la sustancia sobre el espectáculo, la paz sobre el aplauso. Si alguna vez te han subestimado, descartado o dejado atrás porque no te movías lo suficientemente rápido para la carrera de otra persona, espero que esta historia te recuerde algo importante: hay más de una forma de ganar.